Estamos de regreso. Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y después de una pequeña pausa de unos 2 meses, estamos de vuelta gracias a la magia de la tecnología y a que el analfabetismo digital puede irse superando poco a poco a pesar de los años. Y para reiniciar este programa estamos con un invitado de lujo, periodista, el colega Rubén Martín, que dirige TIA, Cosa Pública, es también columnista, articulista en la prensa jalisciense, en el periódico Sin embargo, la problemática jalisciense. Él ha seguido tiene el pulso de los movimientos sociales en la entidad, y como ustedes saben, acabamos de vivir 4, 5 y 6, no parece todavía no terminar desafortunadamente, pero 4, 5 y 6 fueron días terribles en la perla tapatía. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta Contracorriente. Estimado Luis, gracias por invitarme. Pues yo tenía mucho interés en participar alguna vez contigo. Qué bueno que se me da esta oportunidad de estar en Contracorriente, en Rompeviento, un proyecto que respeto mucho y saludo con mucho gusto a quien nos esté viendo y escuchando. Y para que veamos que no es lo mismo ser cantinero que borracho, ¿verdad? Tú que estás acostumbrado a hacer siempre las preguntas, ahora te va a tocar tener las respuestas. Así es. Comencemos por el principio. En Guadalajara hubo una gran movilización de repente el 4 de este mes por el asesinato de un trabajador de la construcción, un albañil jalisciense, Giovanni. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese asesinato y cómo es que un mes después prácticamente se viene la movilización encima? Ha sido extremadamente rápido, Luis, si uno toma en cuenta que hace justo una semana fue que se dio a conocer esta nota por Tania Rosas en Latin Us, de que este joven de albañil de 30 años había sido detenido un mes anterior, el 4 de mayo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Ixtlahuacán de los Membrillos es un municipio prácticamente ya metropolitano. Por la expansión de la zona metropolitana, es un municipio que está ubicado, para situarlo geográficamente, entre el área metropolitana de Guadalajara, la parte suroriente, y Chapala, ¿no? Entonces, de hecho, Giovanni vivía en un fraccionamiento de estos recientes que se han construido, de casas de interés social, que es más bien ya cerca del área metropolitana. Y se da en un contexto en el que el gobierno del estado había pedido una intensificación de las medidas de emergencia sanitaria, haciendo obligatorias ciertas medidas de distanciamiento, o sea, primero el confinamiento en este marco de la pandemia, pero luego también el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos. Se dieron varios casos, no fue el único, varios casos de policías municipales que intentaron obligar a los ciudadanos a usar el cubrebocas, pero ahí todo indica que lo hicieron de una manera mucho más arbitraria, más violenta, de tal manera que además del caso de Giovanni se reportaron, de hecho ese mismo día yo tengo un video que me proporcionaron que antes de la detención de Giovanni había denuncias de los habitantes del fraccionamiento donde él vivía, Los Olivos, que les estaban exigiendo usar el cubrebocas. Luego ocurre pues lo que ya vimos en lo que se destapó hace una semana con este reportaje de esta colega Tania Rosas, y donde se ve que suben a Giovanni varios policías, se ve que la tía y el hermano está grabando esta detención, están cuestionando el actuar de la policía, y lo que ya sabemos, que les piden, se comunica con el presidente municipal esa misma noche, Eduardo Cervantes, y les pide que vayan al día siguiente a recogerlo a la cárcel municipal. Van a la cárcel, Giovanni López Ramírez no está en la cárcel municipal, le dicen que está en el Hospital Civil de Guadalajara, una institución pública, digamos, de servicio de beneficencia, y que se les puso mal mientras estaba detenido. Van al Hospital Civil de Guadalajara y ya le dicen que él ya no está ahí, sino que está en el servicio médico forense. Y se dan cuenta al abrir la bolsa donde estaba el cuerpo, porque no lo quisieron mostrar, eso ya fuera, la instalación no se lo quisieron mostrar dentro, otra irregularidad, que tenía varios golpes, claras muestras de
tortura, incluso un disparo en el pie izquierdo. Todo eso está sentado ahí, y el acta que también se da a conocer, en el acta se reporta traumatismo cráneoencefálico como causa de la muerte, es decir, si hubo golpes, pues, especialmente en la cabeza, que pusieron fin a la vida de Giovanni. Esto ocurrió el miércoles 3 y prácticamente desde esa tarde-noche que se difundió, desde mediodía que se difundió la noticia, corrió como reguero de pólvora. Es una frase muy coloquial y muy común, pero realmente así fue. Empezó a difundirse en redes, a notarse la indignación, el hartazgo, de tal manera que para el día siguiente, el jueves 4, se convoca la primera manifestación. Y esa manifestación se convoca del Parque Rojo, un lugar como al poniente de Guadalajara, al poniente del centro de Guadalajara, es céntrico, pero al poniente, donde usualmente suelen pues citarse muchas de las manifestaciones que se llevan a cabo en la ciudad. Y ¿quién convoca esa manifestación? Perdón. No fue ninguna organización, de hecho probablemente haya organizaciones detrás, pero nadie se la atribuyó, ni grupos feministas que han estado muy activos, ni grupos estudiantiles. Si nos sale un cartel: mañana nos vemos en el Parque Rojo a las 5 de la tarde, y así ocurrió. Sale la manifestación, y esta manifestación empieza a crecer. No eran demasiados, pero empieza a crecer conforme va caminando hacia el centro de la ciudad, pero al final llegan a convocarse, se estima que hasta algunas 3,000 personas, que es un número significativo en la ciudad. Pero lo característico de esa manifestación es que creo yo, no sé exactamente cómo se detona, pero creo yo que la rabia, la ira acumulada empezó a traducirse en hacer las pintas. Las pintas eran muy precisas, de crítica, de insultos incluso a la policía, al gobierno, pero empieza a haber jaloneos de intentos de entrar a las puertas, y a alguna de las puertas de Palacio. Se logra una de las puertas de la parte principal, de la parte central hacia el lado derecho, y una puerta de atención ciudadana. Se logra entrar ahí, se hacen algunos destrozos, se queman 2 patrullas, lo cual también creo que no hay antecedentes, o por lo menos no era frecuente que el daño directamente hacia patrullas, en este caso del gobierno del estado. Y se da una primera refriega cuando intentan entrar a otra pinta. Después de este enfrentamiento, que por cierto la policía se vio muy poco preparada, enfrentándose a palos a los manifestantes, lo que ocurre es que empiezan un despliegue de detenciones que se alarga durante algunas horas, porque algunos son reportados detenidos en lugares distintos del Palacio de Gobierno, digamos un rato después de que se da el pico alto de la manifestación, y hay un total de 28 detenidos. A la manifestación del día viernes 5, también ya vamos a detenernos un momento aquí, claro que sí. Me parece. Ahí en Jalisco hay una larga tradición de participación de grupos de anarcopunks. Nos hablabas de el movimiento feminista. Yo Soy 132 fue muy activo. Hay una serie de colectivos que defienden el territorio, de luchas urbanas, grupos que defienden derechos humanos. ¿Esa es la base social que sale a la calle ese día, o estamos hablando de otro sujeto, jóvenes que no tenían participación? ¿Cuál es tu valoración de la convocatoria? De todo, porque hemos encontrado testimonio. Yo, de hecho, ayer hice una entrevista a uno de los liberados el día de ayer, y él dice que fue detenido el sábado y era su primera participación. Pero yo sí aprecio a la mayoría, digamos, del sujeto que está participando en estas protestas. Diría que son jóvenes, hombres y mujeres. Digo, creo que el crecimiento del movimiento feminista se están expresando en este momento los sujetos políticos que han ido adquiriendo experiencia en años recientes. El movimiento feminista ha crecido enormemente. De hecho, la marcha del 8 de marzo en Guadalajara fue la más grande de todo el país, con 40,000 participantes, todavía el 8 de marzo, apenas hace unos meses antes de las medidas de confinamiento. Pero eso te da idea de que venía un ascenso muy importante en la ciudad de Guadalajara, y se nota en su organización, en sus formas de actuación. Creo que hay una experiencia también de jóvenes que ya han estado enfrentando la violencia de la guerra, tanto de asesinatos como de las desapariciones. Están en estas protestas quienes hace 2 años participaron
en las protestas por la desaparición de varios estudiantes de cine, de 3 estudiantes de cine, que después, según el gobierno, fueron disueltos en ácido, lo cual no se probó. Pero fueron movilizaciones muy importantes. Están estas movilizaciones, como dices, de quien defiende el territorio, que ha participado en movimientos a favor, por ejemplo, de las bicicletas como una forma de transporte público. Están la experiencia del 132 y movimientos estudiantiles, por ejemplo, que están apostando por una organización autónoma. Cuando ocurrieron las movilizaciones de los estudiantes de cine hace 2 años, que fue en marzo de 2018 la desaparición de estos estudiantes de cine, el movimiento se extendió durante algunos meses. Incluso hubo toma de escuelas decididas mediante asambleas y apostando directamente por formas de organización horizontales. Creo que todo eso está expresando en todas ahora, convergiendo todas estas experiencias previas, convergiendo en estas manifestaciones. Hay simpatizantes del zapatismo, aunque sea menor que en años anteriores, pero yo veo algunas personas que han participado en el zapatismo, pero también no dudo de que haya corrientes políticas, probablemente algunos cuadros de Morena, distanciados del gobernador, pero que están siendo más bien convocados por este asunto, exigir justicia para Giovanni y criticar la arbitrariedad y la brutalidad policíaca, que también yo creo que es una parte de lo que anima las protestas, Luis, porque muchos de los jóvenes han padecido, sufrido arbitrariedad y abusos policíacos en alguna ocasión de su vida. Regresamos entonces, si quieres, a la cronología de la protesta. Del sábado sería, ¿no? No, sería la del viernes, que yo creo que es el momento muy, muy importante de todo esto que está ocurriendo en Jalisco en este momento, porque se convoca, te digo, desde el mismo miércoles se convocaron las 2 manifestaciones, la del jueves de Parque Rojo, Palacio de Gobierno, y la del viernes frente a Casa Jalisco. Ya estaba esa convocatoria. Sin embargo, como estaban 28 personas detenidas, se decidió que la sede de la manifestación ya no fuera Casa Jalisco, que es la residencia oficial del gobernador en turno. Son instalaciones públicas, pero ahí es la casa donde habita el gobernador en turno, que está al poniente de la ciudad, y que pues en lugar de eso, más bien se decidió enfocar la manifestación a la Fiscalía, que está al sur de la ciudad, en la zona industrial. Están las instalaciones de este cuerpo de seguridad en medio, literalmente, de naves industriales. Y hacia allá se estaban convocando hacia las 6 de la tarde, cuando los primeros manifestantes se dan cuenta de que no pueden ingresar ni siquiera a la calle, están numeradas, en la calle 14, donde está la sede de la Fiscalía, porque hay un despliegue de fuerzas ministeriales de policías pertenecientes a la Fiscalía que están obstruyendo las calles, ¿no? Varios elementos acordonados con camionetas, armados, y que impiden ingresar. Pero muy pronto lo que ocurre es que se empiezan a ver las primeras detenciones. Yo ayer también tuve un testimonio de una chica que iba con un grupo de amigos, de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y ellos los detienen, digamos, aproximadamente unos 2 kilómetros antes de llegar a la manifestación, una plaza que se llama Plaza Las Torres, en la avenida 8 de Julio y Lázaro Cárdenas. Cerca de ese lugar lo detienen, a 2 kilómetros de la sede de la Fiscalía, y empiezan a apreciarse esto que tú ya también contaste en tu columna, Luis, a partir de los testimonios, estos escuadrones de policías armados de palos, de bates de golf, de bates de béisbol, de tubos metálicos, de maderos con clavos, digamos, este armamento rudimentario pero muy peligroso, en el que iban camionetas con 5 o 6 policías en la parte de la caja, más los que iban conduciendo, se paraban donde había jóvenes, los agarraban solamente, digamos, con el pretexto de que iban a la manifestación, los trepaban de manera violenta y se los empezaron a llevar a la sede de la Fiscalía. Es decir, durante 2, 3 horas, 4, eventualmente, no sabemos exactamente hasta que hay una investigación o hasta que recopilemos todos los testimonios, pero hay versiones que ese operativo pudo durar de un poco antes de las 6 de la tarde, eventualmente hasta las 10 de la noche. Hicieron rondines en esa zona alrededor de la Fiscalía, zona industrial, fueron levantando, privando ilegalmente de la libertad de estos jóvenes, creando en la práctica, Luis, un estado de excepción, porque se negaron los derechos de
de manifestación, de libertad. Se privó ilegalmente de la libertad a los detenidos, jamás se les dijo por qué se les estaba privando de la libertad, siempre hubo amenazas, que ya se los cargó la chingada, que si estaban de revoltosos, el lenguaje que es común en estos hechos represivos que hemos vivido en el pasado. Y ese hecho tan grave, pues ocurrió a lo largo de varias horas, los llevaron algunos a la perrera, que es como llaman a las celdas dentro de la fiscalía, y los testimonios indican que cuando iban ingresando, desde muy pronto de la tarde, algunas personas poco pasadas de las 6 de la tarde, hablaban de que cuando ingresaron ya veían entre 50 y probablemente 100 personas detenidas. Y los metían en alguna celda, los golpeaban, los seguían insultando, los amenazaban de que ya no iban a volver a salir, de que ya no iban a ver a sus familiares. Y más tarde, dice, empezaron a recibir instrucciones, esto pasado las 7 de la tarde, 7:30 aproximadamente, al menos uno de los testimonios que yo recopilé el día de ayer, y les dieron indicaciones de irlos soltando. Entonces los iban formando a hombres y mujeres, y en algunos casos los sacaban en camionetas, van cerradas, pero que atrás tenía más bien logos de alguna pastelería aparentemente, es decir, encubriendo que era un vehículo que estaba siendo utilizado en ese momento por la fiscalía, y los empezaron a dejar en zonas retiradas de la zona metropolitana o dentro de la zona metropolitana, pero en zonas alejadas de donde fueron detenidos. Y otra vez se repetían las amenazas, en algunos de los casos amenazas muy graves. Uno de los testimonios dice que escuchó a un policía de la fiscalía, dentro de la fiscalía, decir: no queremos que la hagan de pedo con las denuncias porque en este momento es muy fácil descuartizar y desaparecer. Esta era una de las amenazas frecuentes, digamos, la posibilidad de la desaparición. Y otra amenaza, Luis, también es muy inquietante. Les decían: se los vamos a entregar al cartel. Hay como si hubiera una complicidad. Y algunos de los detenidos, cuando los dejaron, pues los amenazaron con aplicar la ley fuga. Si no corren, si voltean y si no corren, los vamos a asesinar. De tal manera que fue una tarde-noche muy, muy, muy dramática, muy cruel para cientos de personas, pero que evidencia que a estas alturas de que, digamos, la clase política profesional se precie de que vivimos ya una democracia, ya no en transición, sino en proceso de consolidación. Bueno, esto, como tú ya escribiste, yo coincido totalmente contigo, lo que vimos el viernes, yo lo digo, fue el halconazo tapatío. Fue equivalente justo ahora que cumplimos 49 años de aquel hecho represivo patrocinado por Luis Echeverría. Lamentablemente se repitió en un gobierno local el viernes pasado. Esa misma noche a las 10:46. El halconazo. Esa misma noche a las 10:46 de la noche, el gobernador emite un mensaje, escribe un mensaje en sus redes, dice que reprueba los hechos y que está muy consternado, muy frustrado, muy enojado con lo que va a pasar y que va a haber consecuencias. Y al día siguiente, más o menos temprano, amplía el mensaje y deja entrever un hecho inquietante. Dice: yo no di la orden, ni la dio el fiscal, y probablemente actuaron en autonomía, movidos por otras fuerzas, y se refiere al crimen organizado, lo cual evidentemente es un asunto también muy grave, Luis. Hay detenciones también el viernes, pero el gobernador se compromete el sábado en la mañana a liberar a todos. Y así es que ocurre la liberación de los detenidos el mismo sábado. Todo esto se da en un contexto en el que el gobernador articula un grupo de gobernadores de oposición para confrontar al gobierno federal, en el que, aunque él no lo reconozca, está perfilándose como posible candidato presidencial hacia 2024, en donde ha venido chocando con la federación en cosas como las pruebas rápidas a propósito del COVID o la formación del INSABI en lugar del Seguro Popular o del número de desaparecidos. Hay un forcejeo del gobernador con la administración federal. Y de hecho, el primer día él da como explicación, entre comillas lo pongo, que esto fue organizado desde los sótanos del poder en la Ciudad de México. ¿Tú crees que esta contradicción en las cúpulas del poder realmente tiene que ver con la dinámica de este movimiento? ¿Eso explica el que los jóvenes hayan salido a la calle? No, eso es falso.
Para mí es una argucia, es un pretexto que pone el gobernador para querer evadir la responsabilidad de encarar un movimiento social que siendo legítimo. Yo no dudo que exista todo esto, es decir, esos intereses políticos que siempre además suelen tratar de interferir, de capitalizar estas movilizaciones. Y es evidente, como tú dices, estas aspiraciones del gobernador, aunque no las haga explícitas, a querer por lo menos tratar de posicionarse como un líder opositor al gobierno de la Cuarta Transformación, específicamente a López Obrador. Pero en esa explicación que tú bien recuerdas del primer día de la manifestación, no solamente pues dijo que era los sótanos del poder, sino que acusó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque cuando reacciona López Obrador, pues también el propio Enrique Alfaro, pues modificó su versión y trató de deslindar a López Obrador de esa versión. Pero creo que en el fondo hay un reclamo legítimo de miles de jóvenes, digamos, de ciudadanos preocupados en primer lugar por la arbitrariedad y la injusticia que fue la muerte de Giovanni en este contexto. Y aunque el gobernador deslindara de que supuestamente no se trató de un asunto de cubrebocas, sino un asunto de la policía municipal, pero en un contexto en que ya lo decía yo, son pues miles de jóvenes quienes han padecido arbitrariedad y abuso policíaco. Yo creo que eso es lo que en el fondo anima estas protestas y que también las emparenta, por utilizar una palabra, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, estas movilizaciones están siendo parte de estas protestas globales que tienen epicentro en Estados Unidos, pero finalmente expresadas en otras partes del mundo, de jóvenes en su mayoría, de una población harta en estar sufriendo el abuso y arbitrariedad policíaca. Y bueno, aquí en Guadalajara, como creo que también lo es en la Ciudad de México, pero para recordar, aquí en Guadalajara ha habido movilizaciones juveniles en contra de las racias desde finales de los 70s y de los 70s, en contra de detenciones solamente por el delito de portación de cara o porque pareces antes hippie, después cholo, pareces del barrio. No me gusta tu aspecto, no me gusta tu corte de pelo, no me gustan tus tatuajes. Son muchas personas detenidas solamente por este delito de portación de cara. Yo creo que ese es un factor que poco se ha considerado, pero creo que es muy importante para tratar de entender cómo están ocurriendo estas protestas. En redes sociales y en algunos medios escritos ha insistido en que muchos de los manifestantes no son jaliscienses, que venían de fuera. Incluso se ha hecho referencia a su color de piel, ¿no? Diciendo, pues es que en Jalisco somos blanquitos y esta gente es demasiada morena. Más allá de este sesgo racista, vamos a decirlo, tú has entrevistado a muchos de los detenidos, a los participantes. ¿Tú has documentado, detectado que haya gente de fuera que fue a agitar? Ha habido algunas personas que vienen de fuera, pero esos son algunas personas, como cuando hay manifestaciones en la Ciudad de México y algunos tapatíos van a la protesta. Y además es legítimo y se tiene derecho a ello, ¿no? Eso es, no hay ninguna ilegalidad de si estuvieran personas de la Ciudad de México, de Durango, de Chihuahua, no habría ninguna ilegalidad. Pero no está el gobernador Enrique Alfaro, por cierto, en este sentido, con una postura casi idéntica a la que expresó Francisco Ramírez Acuña cuando reprimió a la marcha altermundista el 28 de mayo de 2004, ¿no? Dijo, vinieron de fuera a destruir la ciudad, dijo en aquel momento Francisco Ramírez Acuña, y un poco semejante, vienen de fuera a querer desestabilizarnos, es una agresión contra mi gobierno y contra Jalisco, un discurso chauvinista que creo que tiene poco eco en el resto de la sociedad, excepto en los círculos más cercanos de su propio partido, de su propio gobierno. Pero no creo que sea, bueno, no hay evidencia alguna de que su mayoría vengan de fuera. Son tapatíos, son jaliscienses que por lo demás, evidentemente no todos son blanquitos, somos blanquitos, es obvio que hay una conformación racial, hay una presencia de pueblos originarios muy importante en el estado y bueno, eso también evidentemente se aprecia en las marchas, ¿no? Hay algunos miembros de pueblos originarios que han participado en las manifestaciones. No creo que eso sea cierto y más bien es otra como coartada a querer encarar que hay un movimiento de protestas que está cansado
indignado y con rabia por la muerte de Giovanni López, molesto por las arbitrariedades que ocurren, pero ya no solamente por arbitrariedades policíacas, creo que ha sido muy molesto las respuestas de Enrique Alfaro, que además suele tener un tono entre regañón, como de un papá autoritario que quiere regañar al hijo que no se porta bien. Creo que esto choca mucho con como es recibido el discurso. Y también la otra cosa que ha indignado demasiado fue el despliegue represivo de todos los días, pero especialmente de la tarde del viernes, tarde-noche del viernes 5. Y bueno, como bien has dicho, las protestas continuaron el sábado 6. Ayer, lunes, hubo otra manifestación significativa de estudiantes, especialmente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, hacia Casa Jalisco. Y bueno, las consignas que se escuchaban ya eran como de molestia en contra de Alfaro por cómo ha respondido a estas manifestaciones. Jalisco tiene una larga tradición de represión estatal en contra del movimiento popular, desafortunadamente. Señalabas las protestas altermundistas y la salvaje represión de que fueron víctimas en 2004. En diciembre de 2012, yo soy 132, de fuerzas también fue muy reprimido cuando se movilizaron en el rechazo a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. ¿Hay antecedentes de este tipo de represión que se vio 4, 5 y 6, famoso? Sí. ¿O es algo nuevo? No, Luis, yo creo que lamentablemente sí hay antecedentes represivos. Pues yo más bien, y por eso en una columna que publiqué en Sin embargo el fin de semana, trataba un poco de explicar que en Jalisco estamos entre la conspiración que propone Enrique Alfaro y la violencia estatal. Y por violencia estatal yo me refiero a un patrón sistemático, estructural, histórico de respuestas de los gobiernos, del Estado mexicano en general, pero de los gobiernos estatales, de respuesta represiva a los movimientos sociales importantes. Y te puedo recordar antecedentes del despliegue que hubo de detención de los ferrocarrileros en los 50, que aquí hubo un despliegue de policías federales, Dirección Federal de Seguridad, policías estatales. Se hablan de hasta 3,000 policías que se desplegaron para detener la huelga minera en los 50. Durante los 60 ocurrieron hechos represivos muy importantes, especialmente en contra del movimiento estudiantil. Regularmente se piensa que Guadalajara, digamos, la sociedad tapatía es conservadora por lo general y que, por ejemplo, no ha participado en acontecimientos sociales relevantes como fue el 68. Pero una mirada más detenida nos habla de una dilatación de un movimiento estudiantil juvenil que duró aproximadamente del 67 hasta el periodo de conformación de las guerrillas, en el 1972. Y en ese arco de tiempo es la manera en como yo creo que la juventud jalisciense y los jóvenes y los estudiantes jaliscienses participaron de esa revolución mundial contracultural que fue 1968, antiautoritaria. Y aquí en Guadalajara en particular se manifestó este movimiento social juvenil con organización barrial, varios grupos barriales como los vikingos, que son, digamos, quizás el más conocido, pero no el único. Eran de organizaciones barriales de jóvenes en barrios populares, pero también de clase media, como Santa Tere o como incluso Chapalita, un poco una zona más acomodada, y que animaron una transformación cultural muy importante, que enfrentaron el autoritarismo desde familiar de las instituciones, que pudieran ser la iglesia, los partidos, el gobierno, pero también empezaron a descreerse del discurso religioso, a distanciarse del discurso religioso de tal manera que en conjunto formaron una revolución, produjeron una revolución cultural, pero en términos políticos, al organizarse en organizaciones barriales, estudiantiles, al organizarse en el Frente Estudiantil Revolucionario para intentar disputarle el control de la organización estudiantil a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, totalmente represiva, dependiente del gobierno del Estado y también apoyada por el gobierno federal, ahí se da una confrontación que es ganada por por el movimiento disidente. Para detener o para revertir ese triunfo, el Estado mexicano, porque sí hubo apoyo del Ejército, de la Dirección Federal de Seguridad, junto con el gobierno del Estado, salieron en el respaldo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y se dio un periodo represivo muy fuerte. Por eso te digo, me alargué en la respuesta, pero para decir que no es el único hecho represivo,
que ocurrió en este momento, sino que ha ocurrido en el pasado, y después de ese hecho represivo tan fuerte que obligó a muchos jóvenes, a cientos, probablemente a miles de jóvenes, a irse a la clandestinidad y animarse a participar y a formar algunas organizaciones guerrilleras como la Liga Comunista 23 de septiembre, el Frente Revolucionario el Frente Revolucionario Armado del Pueblo, las FRAP, y la Unión del Pueblo, porque no encontraron cerradas las otras vías de participación política. Y bueno, como se sabe, ya está documentado, también esas experiencias guerrilleras, esas iniciativas guerrilleras, pues fueron derrotadas con un despliegue represivo brutal, que incluyó la desaparición forzada en aquel momento, las ejecuciones extrajudiciales, los exilios, pero lamentablemente han estado presentes los hechos represivos, esta violencia estatal hacia los movimientos sociales. Lamentablemente hoy se vuelve a repetir, y es triste porque Enrique Alfaro llegó a la gubernatura con un discurso semejante al de López Obrador. López Obrador quiere hacer una cuarta transformación. Enrique Alfaro ofreció una refundación de la vida pública del Estado, y lo que hemos visto es que más bien está echando mano de viejos métodos represivos, como fue lo que vimos el viernes, algo más parecido a los escuadrones de los halcones que de una policía supuestamente en un gobierno refundado, ¿no? Rubén, ¿quién pudo haber dado la orden de que se operara la represión como se operó? Ese es, creo que, el centro de la investigación que ya se comprometieron a dar tanto el gobierno del Estado como ahora también la Fiscalía, porque, como recordará Luis, el día de ayer el propio gobernador pidió a la Fiscalía General de la República que intervenga y que también investigue, que traiga el caso, o por lo menos que también investigue el asunto. La acusación que hizo el gobernador es muy grave, y las dos situaciones son muy preocupantes e inquietantes, incluso diría. Primera versión, que el gobernador esté mintiendo y que sí sabía de ese operativo y sí lo ordenó, y lo ordenó el fiscal, y que están entonces tratando de justificarse diciendo que no sabían. La segunda versión, que el gobernador tenga razón y que él no ordenó el operativo ni el fiscal, sino que sí hay fuerzas de la fiscalía que trabajan junto con el crimen organizado y ellos organizaron esa represión. Las dos son inquietantes, no me atrevería yo a ser concluyente. Sin embargo, sí me parece que hay como muchos huecos o dudas en la versión del gobernador. Por ejemplo, si estaba tan preocupado por lo que estaba ocurriendo, pues él en realidad tuvo varias horas como para poder intervenir y decretar que no siguieran ocurriendo esas detenciones. Desde que ocurrieron las primeras detenciones, las redes sociales se empezaron a difundir los videos, los nombres, de manera muy organizada. Los colectivos, por ejemplo, la red Yo Voy 8 de marzo de las feministas, no solo ellas, pero de manera destacada empezaron a recolectar los nombres de los detenidos, a publicarse las listas, de tal manera que él pudo haber parado esa represión a los 15 minutos, a los 10 minutos, a la media hora lo más que ocurrieron. Pero sale a decir que está frustrado, enojado, preocupado hasta las 10:46 de la noche, cuando ya se había desplegado este hecho represivo. Llama la atención una entrevista que le dio el domingo a Canal 4 de Televisa. Enrique Alfaro trata de explicar más en detalle y dice que él se comunicó con el fiscal. Por cierto, Enrique Alfaro estaba en la ciudad de Tequila, acompañado de estos gobernadores que ya recordabas que están haciendo un frente ante la política de contingencia sanitaria de López Obrador. Y dice que él estaba despidiendo a los gobernadores cuando recibió el mensaje del fiscal de que estaba ocurriendo esto, pero que el fiscal tampoco estaba enterado de que esto estaba ocurriendo. Es difícil también, me parece, o tendrían que demostrarlo muy bien, creer esa versión, porque los policías que estaban haciendo las detenciones estaban comunicando por radio. Uno asume que son las frecuencias oficiales, ¿no? Entonces hay huecos, pero hace falta una investigación más a fondo para ser concluyentes al respecto, Luis, de quién ordenó ese hecho represivo. Pero hay un dato, ya hay 2 policías detenidos, un mando medio y otro policía ministerial detenidos al día siguiente de que ocurrieron estos hechos. El sábado fueron detenidos. Por la tarde de ese mismo sábado, los familiares de estos detenidos dieron una conferencia de prensa fuera de la fiscalía, y en sus declaraciones dicen: es imposible que nuestros familiares se manden solos. Ellos recibían órdenes de arriba. Eso es lo que están diciendo estas personas detenidas, de tal manera que hay huecos en la versión oficial, pero falta que se investigue para de manera concluyente saber quién ordenó ese operativo represivo.
Rubén, una de las cosas que sorprendió favorablemente en estos 3 días fue la capacidad que tuvo una parte de la sociedad jalisciense para documentar la represión, para subirlo en la red, para tener nombres de los desaparecidos, para ir borrando esos nombres conforme iban avanzando. Ahí hay una experiencia acumulada, que eso no surge de un trabajo de improvisación, ¿no? No surge de una ocurrencia. ¿Quién tuvo a su cargo realizar esta labor? ¿De dónde viene esa experiencia? Fueron varios, digamos, colectivos, y viene de todas esas experiencias previas. Encuentro ahí gente que ha participado en las luchas contra la represión, desde, digamos, cercana al movimiento zapatista, del Yo Soy 132, de periodistas que digamos, han capacitado en tareas de prevención ante hechos represivos, digamos, desde la protección personal de datos hasta cómo reaccionar ante situaciones de represión. Y también creo que los colectivos feministas han avanzado de una manera muy importante, estas colectivas, como ellas lo llaman, de grupos del movimiento feminista, que creo que es el sujeto que organizativamente ha avanzado más en años recientes. Es mi apreciación, Luis, y lo vi de manera muy destacada. Pero también algunos colectivos de defensa del espacio urbano, de movimientos socioambientales. Creo que todo el mundo ha ido ganando experiencia, pero ya hay algunas personas o colectivas, en este caso del movimiento feminista, creo que han logrado capitalizar mejor esa experiencia y que ya han reaccionado a años recientes en sus manifestaciones, han logrado capacidad de organización que ha avanzado hacia esta, digamos, experiencias que ahora se manifiestan de esta manera. En resumen, es distintas expresiones del movimiento social que ya han ido logrando esta experiencia y que, como bien dices, fue muy efectiva el viernes por la tarde-noche, a ir documentando, a ir subiendo los videos, a denunciar, articular, exigir, pero no hay una sola organización, no hay un solo frente, es descentralizado, y eso es una cosa también importante a considerar en el movimiento, Luis, en la movilización. Estamos ya muy cerca del final del programa, la guillotina del tiempo cae sobre nuestras cabezas. Quiero hacerte 2 preguntas para finalizar. Una, en este pulso de Alfaro con la federación, o las cámaras y la opinión pública nacional atenta a lo que él decía, ¿él se fortalece como una figura opositora a la 4T o no se fortalece como una figura opositora a la 4T? Y del otro lado, este nuevo movimiento que emerge, ¿le ves tú posibilidades de continuidad? Veo muy interesantes las 2 preguntas porque es difícil una respuesta, digamos, como concluyente. Un indicador pues son las encuestas de popularidad, y la encuesta de Mitofsky sobre popularidad de gobernadores pone a Enrique Alfaro en un periodo como ascendente. Había bajado en sus índices de popularidad y aparece en la encuesta de la semana pasada, fue la semana pasada, del fin de semana, en posiciones como con una popularidad más alta. Yo creo que no es derivado de esta actuación de esta semana, sino más bien de la actuación frente a las medidas de emergencia sanitaria de López Obrador de los últimos 2 meses, y cuando se creía que Jalisco probablemente saldríamos mejor librados por las medidas que se habían tomado antes, pero está por verse todavía. Pero yo creo que de estos episodios, Enrique Alfaro, al menos en ciertos sectores de la población de Jalisco, no sale bien parado. Sale como un gobernador pues represivo, autoritario, que echa mano de viejas prácticas de represión que se creían que no volveríamos a ver en un gobierno que quiere refundar las instituciones públicas del Estado, que ofrece pues una mayor democratización, por lo menos en el discurso de lo que dice, y lo que está haciendo es pues, algo distinto o lo contrario a eso. Entonces hay ciertos sectores de la población que no creo que para nada se está viendo bien. De hecho, en las protestas de ayer lunes,
una parte de las consignas eran más bien críticas directamente a Enrique Alfaro. Yo creo que ante este sector de la movilización de la juventud y de ciertas organizaciones que se están movilizando, Enrique Alfaro queda en peor posición de la que él mismo tenía, y yo creo que en este sentido no creo que vaya a salir mejor librado. Y de las movilizaciones es difícil si van a continuar con la misma intensidad. Creo que un factor deliberado de la represión política es tratar justamente de infundir miedo, temor a que las personas participen. Ayer ya fue un menor número de personas que en las otras manifestaciones, pero vamos a ver si, porque lo que está ocurriendo es que también están emergiendo en otras ciudades del país por los mismos hechos. Probablemente podría convocarse a una manifestación articulada, es decir, en una misma fecha en distintas ciudades, y probablemente esto permita que crezca. Pero lo que sí creo es que ya esta participación, pues es como ocurre que la gente va ganando experiencia, lo va sumando, va modificando su subjetividad política, y creo que esto ya se aprecia en varios o miles de jóvenes que ya participaron en estas manifestaciones en estos días. Rubén, muchísimas gracias por compartir tu información, tu experiencia, tus reflexiones, tu visión histórica sobre el halconazo jalisciense. Al contrario, Luis, para mí, como te digo... Sigan a Rubén todos aquellos interesados en conocer no solamente lo que pasa en la perla del occidente, sino Rubén tiene también una muy interesante visión nacional. Y si pueden sintonizar su programa Cosa Pública, por favor, no dejen de hacerlo. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy aquí en La Contracorriente. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima. Muchas gracias. La pandemia de COVID-19 ha impactado al mundo entero y modificado cada aspecto de nuestras vidas. En Rompeviento TV estamos convencidos de que una de las mejores armas que tenemos para enfrentar la incertidumbre y la adversidad es la información responsable y veraz. El periodismo es vital para la democracia de cualquier país. Pero para tener medios de comunicación libres es necesario romper sus vínculos con el poder. Como medio de comunicación, apostamos por el periodismo autosuficiente, crítico e independiente. Para poder ejercerlo, hemos decidido no depender económicamente de ningún tipo de contrato con actores políticos o económicos que puedan condicionar nuestra línea editorial. Desde que nacimos en junio de 2012, nuestro esquema de financiamiento se ha basado en un proyecto gastronómico y cultural. El Tierra Adentro con sede en San Cristóbal de las Casas y la Ciudad de México. Pero como a muchas otras pequeñas empresas, los efectos de la pandemia nos han conducido a una crisis económica de dimensiones aún incalculables, que pone en peligro la continuidad de ambos proyectos, el Tierra Adentro y el proyecto periodístico que comenzamos hace casi 8 años. Si tú, como nosotros, consideras fundamental el derecho a la información y la independencia de los medios de comunicación, te invitamos a apoyarnos de las siguientes maneras. Sigue nuestras transmisiones en YouTube y rompeviento.tv. Pasa la voz, regálanos tu like y compártenos tus comentarios. Consume Tierra Adentro a domicilio en San Cristóbal de las Casas y la Ciudad de México. Tenemos las mejores pizzas artesanales y café orgánico. Súmate a nuestra campaña permanente de donaciones. Rompeviento TV es tuyo. Por tu lealtad y tu apoyo, gracias todas. Gracias siempre.